Hola, hoy paso por aquí porque quiero enseñarles una entrevista que le hice a mi amiga Malena. Ella es una emprendedora, su proyecto se llama Malena Galletas. Yo quiero que escuchen cómo fue su proceso. Nos da muchísimos tips, nos da un poco de su historia. Mi intención es que sirva también de inspiración para todos nosotros que estamos arrancando en esto del emprendimiento. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo en la entrevista. Espero que la disfruten. Bueno, en primer lugar te doy la bienvenida a mi mundo porque me alegro que hayas venido a hacerme la entrevista aquí en mi casa porque este es el mundo donde horneamos ilusiones para nuestros clientes, como dice nuestro eslogan. ¿Cómo es ese paso entre el emprendedor potencial, que es el que está trabajando en un trabajo formal, pero al mismo tiempo tiene la idea de hacer un emprendimiento y pasa a cristalizarlo, pero él hace todo? No son pasos rápidos, es lo primero que tengo que decir. Creo que es un proceso, es como ir cocinando a fuego lento. Yo comencé con Malena Galletas trabajando, o sea, yo trabajaba formalmente en una institución y yo pues hacía mis galletas cuando llegaba de mi trabajo. ¿Cuál era tu carga laboral en ese entonces y más o menos cuáles eran tus responsabilidades? Yo vengo de ser gerente del área de comunicaciones y como gerente, bueno, primero como analista y luego como gerente, siempre trabajaba adicionalmente para las galletas. Yo tengo muchos recuerdos que para mí son hermosos de mi trabajo, de mi doble jornada laboral, como decía, porque yo muchas veces iba al trabajo sin dormir, con una capa enorme de maquillaje para verme muy fresca, pero iba sin dormir pues porque tenía pedidos y había que cumplir con los pedidos y yo no tenía otra forma que organizar mi producción de noche a noche, sí, con un cronograma riguroso porque si no, no lograbas el objetivo. Bueno, yo siempre le digo a los emprendedores que es importante que el emprendimiento que ellos estén haciendo esté alineado con sus propósitos, con su historia de vida. Tu proyecto de Malena Galletas, ¿qué tanto tiene que ver con tu propósito Bueno, y tu historia? Tiene que ver mucho. Cuando yo decidí abrir mis redes sociales en Instagram, en mi presentación lo primero que digo es que yo nací entre ollas y sartenes. Mi mamá era una estupenda cocinera, era una estupenda repostera y mis conocimientos de repostería los heredé de ella. O sea, esa es mi escuela prima. A mí me encanta, toda la vida me ha encantado la repostería. Imagínate, yo hago repostería desde que tengo 17 años. Yo siempre cuento que la primera torta, porque yo vengo de decorar tortas, o sea, esto ha sido como todo un proceso, ¿no? Yo ayudaba a mi mamá a hacer tortas y cuando yo estaba muy, muy jovencita, como de 17 años, yo me acuerdo que hacíamos el merengue, que de hecho la única cicatriz que tengo de el hilo de melado en mi pierna es de esa época. Y yo hacía los picos de las tortas, la decoración de las tortas las hacía con un tenedor, porque yo no tenía ni siquiera una boquilla. O sea, eso vino muchos años después. Siempre me gustó la repostería. Mi mamá decide incursionar en un momento de su vida, comenzó por postres y como todo el mundo le gustaban sus postres, ella fue yo creo que si un valor nos dejó mi mamá fue lo aguerrida y lo arriesgada que era para hacer cosas, siempre con el propósito de que fueran las mejores. Ese lema de mi mamá de que no importa lo que vayas a hacer, pero lo que vayas a hacer, asegúrate que esté bien y hacerlo con amor, eso nunca se me olvidó, ¿no? Aprendí a hacer galletas, me encanta hacer galletas, amé, o sea, yo me enamoré de las galletas desde el día uno que aprendí a decorar porque es que, a ver, la galleta tiene una magia muy especial, porque es que todo lo que tú haces en una torta, lo puedes hacer en una galleta, y eso es algo divino. A ver, explícame eso como mejor. Porque, a ver, todas las técnicas que tú utilizas para decorar una torta, tú puedes utilizarla para decorar una galleta, y es un reto cada vez, o sea, nunca una galleta es igual a la otra. Son muchas las técnicas y materiales que puedes utilizar para decorar una galleta y a mí me parece que eso es delicioso. A los emprendedores, o sea, es que tú tienes que amar, una cosa es que tienes que estar enamorado de lo que haces, eso es fundamental. Yo amo lo que hago,
yo siempre dije que yo tenía dos grandes amores en mi vida, que era mi profesión, que la sigo amando intensamente, y el amor por la repostería. Siempre. O sea, eso estuvo siempre en mí, eso me lo sembró mi madre. El amor por la repostería me lo sembró mi mamá y eso quedó. Empiezo a separarme de ese mundo, pues porque evidentemente mi carrera profesional pues me demandaba más tiempo y mi rol como mamá, porque cuando tú profesionalmente asumes cargos cada vez de mayor que te demandan más, pues también el hecho de ser mamá te demanda más, porque tienes que estar como más pendiente. Y eso fue lo que me sucedió, pues entonces en ese momento no había espacio para retomar el mundo de las galletas. Pero ¿por qué yo, después de haber estudiado todo lo que estudié, me voy a dedicar, voy a como parar todos mis títulos y me voy a dedicar a hacer repostería o panadería, si es como más como un oficio? Bueno, yo siempre he pensado que mi mamá es una mujer muy sabia. Y mi mamá decía que no importa todo lo que tú estudiaras, pero siempre tenías que tener un oficio. O sea, aprender a hacer algo con tus manos. Porque cuando el mundo se pone chiquitico, tú tienes dos manos y tienes la magia de saber algo que no te va a abandonar y que puedes resolver. Y eso en mi vida se dio tal cual, porque yo retomo las galletas en un momento, como te dije, de mi vida donde yo decía, bueno, aquí tiene que haber otra entrada económica porque si no, no vamos a poder subsanar esta situación particular que está pasando. Y es un momento en que yo estaba aquí en mi casa y yo tengo un par de amigas a las que quiero muchísimo porque además yo digo que Malena Galletas cumple año en junio. Es por esa razón, porque ellas dos son de junio sus cumpleaños. Y yo en estas ganas, en primer lugar, de buscar hacer algo porque me correspondía estar aquí en la casa, fui al maletero y desempolvé todos mis cortadores de galletas que siempre me han acompañado. Yo decía que yo había colgado el delantal, pero bueno, ese día me lo volví a colocar, saqué mis cortadores. Yo tenía mucho tiempo que no hacía galletas y decidí hacerles a ellas un ramo de galletas a cada una porque además cumplen muy cerquita la una de la otra. Y ese fue el punto de partida de Malena Galletas. Desde ese momento yo no he dejado de hacer galletas nunca más. O sea, ese fue el principio de yo entonces ver esto de otra manera. Ya lo dejé de ver como el amor, como el hobby, y comencé a trabajar en función de que fuera un emprendimiento. ¿Y cuáles fueron como esos primeros pasos que tú dices, bueno, le estoy ya dando estructura de emprendimiento? Los primeros pasos fueron irme visualizando en función de mi emprendimiento, poco a poco. Por eso yo digo que esto es algo que se cose a fuego muy lentico. Yo comencé comprando, yo tenía una sola batidora, por ejemplo, y yo comencé pues comprando batidoras, acondicionando poco a poco. Yo me tardé en acondicionar mi cocina casi 3 años y medio. Recuerdo que tendíamos las galletas en un pedacito de mostrador. Teníamos que hacerlas la masa la teníamos que hacer en poquitas cantidades para hornear, porque lo que teníamos era un pedacito de mostrador, porque la cocina se venía haciendo por fases, porque bueno, de repente reunía algo, venía un pago y entonces ya, bueno, reunimos para esta parte, reunimos para donde van los hornos, porque ya yo no podía tener un solo horno, ya tenía que acondicionar, tenía que tener refrigerador, tenía que tener una nevera más grande. Y bueno, y como ya yo había tomado la decisión de trabajar desde mi hogar, pues entonces había que empezar a acondicionar poco a poco para poder producir. Y todo eso sucedía mientras tú estabas trabajando en oficina. Indudablemente. ¿Y los recursos eran solo los de Malena Galletas o era también de tu otro trabajo? No, por favor, los recursos eran de todos lados, de donde podía agarraba, o sea, sí, siempre, o sea, si podía comprar a través de mi caja de ahorro algo, o sea, yo de todo lo que pude
aprovechar desde mi trabajo, en el sentido de mi sueldo, desde los beneficios que pudiera tener, todo eso lo aproveché siempre pensando en que en un momento solo iba a ser Malena Galletas. ¿Y luego de cuántos años es que tú decides, yo necesito incorporar ahora a una persona? Bueno, fíjate, yo tengo incorporada en la empresa a 2 personas desde apenas hace como un año. O sea, eso yo antes hacía todo. Yo horneaba, yo decoraba, yo empaquetaba, o sea, yo hacía todas las fases de la producción como tal, las hacía yo. Mi hermana comenzó a trabajar conmigo, mi hermana menor. Esto es una historia muy graciosa porque ella decía que a ella no le gustaba hacer postres. Ella no le gusta hacer postres y ella no nada que ver con eso. Y un día le digo, vente a que me ayudes a hornear. Y resulta que ella hornea mejor que yo. Caramba. Yo la enseñé, o sea, yo le di digamos, su curso introductorio y me doy cuenta que ella hornea mucho mejor que yo. Muchísimo mejor que yo. Mi hija se encarga de las redes sociales, que siempre las tengo como muy aguantaditas porque ella quiere hacer como más, le digo, no, todavía no. ¿Cómo hiciste para empezar a hacer todos los cálculos de tus galletas? Tú tienes que primero tener claro cuál es tu costo, cuál es el costo de producción, porque partiendo de tu costo de producción es que tú puedes calcular o proyectar tu producto con tus ganancias. Porque yo lo que hago es cambiar los costos. Yo tengo todos los materiales que se utilizan, están ahí, desde la harina hasta la cinta que se utiliza para el empaquetado final. Cinta, tarjeta, bolsita, todo está allí en esa tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo esa tabla, además está subdividida por tamaños de galletas. Entonces ya yo sé que de 1 kilo de galletas, cuántas galletas medianas me salen, cuántas galletas grandes me salen, cuántas galletas mínimas me salen. Y la elección de utilizar como red social de comunicación Instagram, ¿de dónde surge? Bueno, fíjate, la elección de llevar Instagram es precisamente porque eso ha cambiado un poco ahora, ¿no? No vamos a hablar de ahora, vamos a ponernos en contexto. Instagram era la red social por excelencia para tú mostrar tus productos, porque evidentemente un producto como una galleta, por ejemplo en este caso, que son decoraciones para una galleta decorada, es arte comestible. Lo ideal era tener una red social donde tú podrías montar imágenes. Y en ese momento Instagram era la red social por excelencia para eso. Por eso digo, voy a salvar distancias, porque ahorita Instagram está en una onda de que son puros videos y cositas, cosas con las que no estoy de acuerdo, pero eso es un tema, eso es harina de otro costal. Pero Instagram realmente resultaba ser una red social ideal. Nosotros que somos comunicadoras sabemos que, y es otra cosa que le digo a los emprendedores, uno no se tiene que volver loco. No todos los productos están hechos para todas las redes sociales. También el boca a boca es fundamental. Yo siempre he dicho que el mercadeo, bueno, eso es a título personal. Yo creo que cada quien pues lleva su negocio como su emprendimiento, le da el enfoque que quiera, ¿no? Y que considere que sea el más adecuado. Yo siempre he dicho que el mercadeo de mi producto es costoso. Explica eso. Es costoso porque yo te puedo vender una imagen preciosa, pero si tú no pruebas mi galleta, ¿cómo sabes que es rica? Yo por lo menos hago galletas en miniatura, las obsequio, ¿no? Pero aquí puedes probar una, prueba esta. ¿Y las obsequias decoradas o sin decoración? No, yo generalmente las obsequio decoradas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque digamos que mi punch, el objetivo de mi empresa es tener galletas decoradas para toda ocasión. Nosotros tenemos 4 líneas, o sea, nosotros tenemos 4 masas de galletas hechas, son nuestras. O sea, yo no... Recetas propias. Son recetas propias. Uh-huh. Y que comenzamos por la receta de vainilla, y luego incorporamos la de limón, luego la de naranja y la de chocolate, que tiene nada.
creo que tenemos como 3 meses más o menos. Recetas que haces, ¿tú saliste con la receta ya lista o fue un proceso de mejora de la receta hasta que llegaste a la... No, ¿Cómo sí. es ese proceso? Ese proceso fue muy largo, porque, o sea, el cuento de cambiarle las recetas a las galletas y ver qué me gusta y qué no me gusta viene desde mi mamá. Pero no, nosotros no salimos con las galletas listas, o sea, yo digo que la masa estaba en una constante transformación y crecimiento, ¿no? Porque nosotros hay ingredientes que no utilizamos para las galletas que es usual que estén en las galletas, por ejemplo, y nosotros no los colocamos en nuestras galletas. ¿Y por qué no los colocan? Obedece a la durabilidad de la galleta. Yo sé que mis galletas duran, te las puedes comer hasta el año, y las mejores pruebas de ello son mis mujeres ya, porque ya no son niñas. En mi casa el juego era buscar en las latas de galletas las que habían quedado desde el año pasado para comérselas antes que mi mamá comience la producción. Yo guardo galletas, yo suelo guardar galletas que me sobran, tal y qué sé yo, porque en esas galletas monto el catálogo del año siguiente. Por eso lo hacía en Navidad, porque antes mi fuerte era solo trabajar en Navidad. O sea, Navidad era un punto para mí, Navidad y Día de las Madres. Así comencé. Eso está chévere porque la gente cree que a veces el emprendimiento ya cuando lo tienes listo, cristalizado, es que sale. El crecimiento va poco a poco sobre la marcha, porque el estar tú, o sea, el arrancar el emprendimiento es lo que te permite irlo perfeccionando. Y nunca, o sea, es un error pensar que tú tienes que tener todo perfecto para entonces ahora sí voy a abrir las puertas. No, eso no existe. Porque comenzando que para hacer un negocio desde esa perspectiva, tendrías que tener un músculo financiero muy fuerte. Y el que emprende generalmente no tiene músculo financiero para eso. O sea, trabajas trabajas con lo que tú puedes, hasta donde tú puedes. Y ese mito de cuando uno tiene un emprendimiento, una idea, es mejor no decirle a nadie hasta que lo tengas listo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no podría, si yo hablo de todo con todo el mundo. Yo sería la peor. Yo de verdad no, yo no creo en eso. Yo creo que la energía, mira, al final, lo que te da el éxito en un emprendimiento es creer en él y amarlo. Te va a dar miedo, vas a sentir, en muchas ocasiones vas a decir, ¿será que estoy tomando la decisión adecuada? Los miedos se sienten, eres un ser humano. Muchas veces te sientes que estás caminando hacia lo desconocido, pero si tú crees en ti, si crees en lo que haces y lo haces con amor, tienes el éxito asegurado. Y el éxito no está relacionado con tener mucho dinero, porque es que eso es un error también. O sea, es que tú no puedes hacer un emprendimiento para pensar que te vas a volver millonario en 2 años, porque es que te frustras. Claro. Entonces yo creo que la fórmula ideal está en hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con amor, creer en lo que tú estás haciendo y saber que va a ser exitoso. Vas dando pasitos a pasitos. Yo por muchos años trabajé solamente con personas, ¿sabes? Que a título personal, oye, me sirve hacer mis regalos de las maestras, de los niños, me funciona. Empecé a hacer fiestas, fíjate, yo comencé con Navidad y Día de las Madres y de repente empezó a encargarme la gente, oye, ¿será que tú me puedes hacer esto para una fiesta? ¿Será que me puedes hacer? Bueno, mi amiga Ana, uno de los primeros ramos de galletas que yo hice para fiestas, las temáticas de la fiesta de los niños fue Frozen. Que cuando yo fui a hacer aquella princesa, que le tenía que hacer los ojos tan bellos que tenía, yo temblé. Yo decía, bueno, allá vamos. Sí. Y de ahí salieron muchas otras mamás que les gustó el trabajo. Eso es lo que tú hablas del boca a boca, de que la gente vea la calidad de tu trabajo. A mí me encanta ver en la fiesta a los niños peleándose por las galletas. Es divertidísimo, sobre todo cuando haces galletas de personajes y los ves a ellos que las galletas se ponen en las mesas
y los ves, no, pero es que este no es el que me gusta a mí, es que a ti te gusta esta, cámbiamela por esta, es que esa es la que yo quiero. Y es muy rico ver eso, o sea, ese es el real tesoro. Ahí es donde está Ahí la es donde ganancia, está la ganancia importante. real. Claro. ¿Por qué? Porque lo haces con amor, porque crees en lo que estás haciendo. Y yo pienso que eso es lo más importante. Si tú tuvieras que darle como un consejo al que está con la idea de hacer un emprendimiento, que lo ponga en marcha ya, que comience a trabajar con lo que tiene. No esperes, porque nunca va a haber, nunca va a haber el momento perfecto. Los momentos perfectos no existen. Y vaya que yo soy una persona que me gusta acercarme a la perfección. No, comienza con lo que tienes. Yo tengo gente, amigas reposteras, que tienes una manga y una boquilla, con una manga y una boquilla comience, que el primer trabajo te da para comprar otra, y así te vas dando cuenta. Hay que tomar es muy importante entender que tú no vas a ver las ganancias en un primer momento, que hay un tiempo importantísimo que es casi de reinvertir y reinvertir y reinvertir. Yo creo que por eso para mí fue muy importante la dualidad de funciones, ¿no? O sea, tener en un momento yo llegué a tener más de 2 trabajos, porque además ayudaba a una empresa de publicidad con la asesoría comunicacional. Y eran 3 trabajos, o sea, era hacer galletas, a las medianoche estar atendiendo un informe que tenía que entregar, era mi trabajo que tenía que responder. Jamás se ligó el uno con el otro, jamás dejé de atender ningún frente con la responsabilidad que correspondía, pero eso lo hace solamente es el compromiso y el amor que tú tengas porque crees en lo que estás haciendo. Entonces, los emprendedores tienen que entender que hay un momento en que no va a haber ganancia, que casi todo es reinvertir. ¿Por qué? Porque es que estás comenzando de cero, porque los momentos perfectos no existen. Hay que empezar con lo que tengo. Yo porque, bueno, mi área es la repostería en lo que tiene que ver con mi emprendimiento, conozco mucho de la repostería y siempre le digo a la gente, ¿tú quieres emprender en repostería? A lo mejor vas a comenzar con un solo postre, pero tu diversidad puede estar en la presentación de ese postre. Date la oportunidad de por lo menos entrar en el mercado y después entonces vas evaluando poco a poco qué más puedo hacer.